Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios el privilegio de estudiar la lección número 6, titulada Jesús, el sacerdote fiel, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. En su progresión, el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos avanza del capítulo 4, 5 y 7 con el fin de presentar el ministerio celestial de Cristo prefigurado en la obra del sacerdote y del sumo sacerdote en el santuario terrenal, con el fin de ofrecer la solución al problema del pecado. El pecado debe de ser analizado en su gravidez y profundidad, partiendo de que implica rebelión contra Dios y su gobierno. Es definido como la infracción de la ley y trae como consecuencia la separación entre Dios y el hombre, y demanda como salario la muerte eterna del infractor. Desde su caída, Adán y Eva concibieron hijos conforme a su imagen, en una condición pecaminosa que propició la corrupción de su naturaleza y su imposibilidad de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Romanos 6, 12, 13, 7, 14 y 8, 7. Solo la gracia divina pudo haber hecho posible que la humanidad fuese alcanzada y recibiera salvación en Jesucristo. Hechos 4, 11, 12. Hebreos, por su parte, indica de que los hebreos, como tales, no comprendieron su estatus de descendientes de Abraham, considerándose salvos y rechazando su condición de pecadores. Por ese motivo, Pablo les recuerda a la generación del Éxodo y cómo ellos no entraron en la tierra prometida por el corazón duro de incredulidad y dureza del engaño del pecado. Ellos, rechazando la buena nueva del Evangelio, no pudieron alcanzar el reposo divino. Ahora Pablo procede a explicar todo lo que el Padre y el Hijo han hecho a fin de salvarnos del pecado y sus terribles y eternas consecuencias. Nuestro estudio se centrará en 4 temas sobre el sacerdocio de Jesucristo: un sacerdote que representa a los seres humanos, un sacerdote eficiente, un sacerdote eterno, un sacerdote sin pecado. Iniciamos. Un sacerdote que representa a los seres humanos. Nos basamos en Hebreos 5 del 1 al 10. El ritual simbólico del santuario ilustraba el plan de la salvación y la forma como Dios trata el problema del pecado en prefiguraciones de ofrendas y sacrificios, y en la función del sacerdote y el sumo sacerdote. Lo primero apuntaba al clima del ministerio terrenal de Cristo y lo segundo a su ministerio celestial. El énfasis de nuestro estudio se dirige al sacerdocio e iniciamos considerando su función a través de los títulos usados en su servicio. El latín pontifex, constructor de puentes, indica que la función del sacerdote era unir el reino humano con el reino divino, separado por causa del pecado. El griego hiereus, poderoso y santo, describía la función principal, la santidad del sacerdocio, que le daba acceso al reino divino y le permitía ser un mediador entre los seres humanos frágiles y un Dios santo y poderoso. El Antiguo Testamento destaca el papel de mediadores en los sacerdotes como representantes de Dios ante el pueblo, como protectores del espacio sagrado y de los utensilios del santuario, como custodios de los oráculos sagrados y maestros de la ley, y también en otras funciones que los colocaban en calidad de representantes del pueblo delante de Dios, como cuando comían de los sacrificios, llevando la iniquidad de la congregación, es decir, tomando la responsabilidad del pecado. En Hebreos 5, del 5 al 10, Pablo nos muestra a Jesús cumpliendo perfectamente los propósitos del sacerdocio y superándolos en forma superlativa a aquellos que ministraban las figuras de las realidades venideras. Como una explicación del anterior, tomamos los siguientes aspectos. A diferencia del sacerdote terrenal, tomado de entre los hombres y recibiendo un llamado divino para ministrar en favor de los hombres,
Jesús, siendo divino, era preexistente a los hombres, y al aceptar la humanidad para cumplir la función de sustituto y de sacerdote nuestro, por lo tanto, Él no fue tomado de entre los hombres. A diferencia también del sacerdote terrenal, que ofrecía sacrificio por sus propios pecados y los del pueblo, Jesús, siendo sin pecado, solo ofrece su vida por nuestros pecados. El sacerdote terrenal era sujeto a la flaqueza, debilidad e imperfección, pero Cristo, siendo sin pecado, fue perfeccionado a causa de sus sufrimientos, viviendo una vida de obediencia que lo calificó para ser nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso que puede socorrer a los tentados. Hebreos 2:17, 5, 7 y 8. Fue su vida perfecta de obediencia la que Él ofrece en la cruz, y fue su sangre preciosa la que presentó delante del Padre como nuestro sacerdote. Continuamos con un sacerdote eficiente. Nos basamos en Hebreos 7 del 11 al 16. Aquí Pablo introduce el sacerdocio de Cristo por encima del orden de Aarón, refiriendo Génesis 14 del 18 al 20, en Hebreos 7 del 1 al 3, hablando de un enigmático personaje llamado Melquisedec. Él usa la falta de los registros genealógicos y de parentela para construir una tipología del ministerio sacerdotal de Cristo, partiendo del hecho de que Jesús, siendo eterno, no tiene principio de días ni fin de días. El énfasis de Pablo no está en la persona de Melquisedec, sino en el orden de su sacerdocio, Hebreos 5, versos 5 y 6, y dice que el sacerdocio de Cristo es semejante al de Melquisedec y no al de Aarón, Hebreos 7:15, y se establece según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:6, al igual que Jesús, el Melquisedec era rey y sacerdote, pero a la vez era distinto, porque Melquisedec es declarado semejante al Hijo de Dios, Hebreos 7:3, y no Cristo, semejante a Melquisedec. Y Cristo supera a Melquisedec porque él nunca pecó, Hebreos 7 del 26 al 28 y 4:14. En Hebreos 7, 11 y 12, Pablo dice que el sacerdocio levítico nunca trajo perfección, y para explicarlo, se enfoca primero en el ministerio terrenal que Cristo desarrolla con su muerte en la cruz, y en segundo lugar, una vez cumplido, esto implicaba un cambio no solo en la ley de los sacrificios y ofrendas por el pecado, sino también en el sacerdocio que los administraba. Para llegar a la conclusión, él explica la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico y sobre Abraham mismo. Primero citando Génesis, donde el patriarca le entrega los diezmos de todo y recibe su bendición sacerdotal cuando la tribu de Leví ni siquiera existía. Segundo, aplicando exclusivamente a Cristo las palabras del Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Tercero, aclarando que el sacerdocio de Cristo no se ejercería en la tierra, sino que sería celestial. Hebreos 6:20, Hebreos 8, 1, 2 y 4. Cuarto, que su sacerdocio no es interrumpido por la muerte. El Cristo resucitado vive para siempre, y su sacerdocio está constituido en el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16. Quinto, los sacrificios de animales del sistema ceremonial, según Hebreos 10, 1, 2 y 11, no daban perfección, no quitaban la conciencia de la culpa, ni eliminaban el pecado, porque solo cumplían una función prefigurativa y temporal. Juan 1:29, Primera de Pedro 1:18 al 20, que terminaría con la realidad del sacrificio en la cruz. Hebreos 9:14 y 10:10. Sexto, porque Cristo ofrecería su propio sacrificio expiatorio y su propia sangre con la cual redimió a la raza humana caída. Hebreos 9:12. Continuamos con un sacerdote eterno. Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible. Todos los descendientes de Aarón eran sujetos a la muerte y su ministerio quedaba
interrumpido. Pero Cristo resucitado venció la muerte eterna, vive para siempre, y su sacerdocio es continuo, y su ministerio eterno, insuperable e irreemplazable. Jesús es Salvador perpetuo, completo y eterno. Hebreos 7:25. La salvación que ofrece es total y definitiva. Jesús es presentado como fiador del mejor pacto y es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 7:22 y 8 verso 6. Y su nuevo pacto dio caducidad al primero y su ministerio levítico, y puede penetrar los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. Hebreos 4:12, 9:14 y 10 del 1 al 4. La intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto y nos ofrece mucho más que el perdón. Nos ofrece una recreación, una renovación espiritual y colocando la ley de nuestro Dios en nuestros corazones y mentes. Al hacernos nuevas personas en Él y convertirnos en testigos de su poder transformador, guiándonos a la propagación del Evangelio en el mundo. Hebreos 8 del 10 al 12. Al ser uno con Dios y con los seres humanos nos presenta ante el Padre. Al ser quien nos ofreció su vida en sacrificio por nosotros, tiene un favor inexpugnable delante de Dios. Por lo tanto, Él es la garantía del nuevo pacto. Hebreos 7, 21, 22. En el caso del Hijo cuya vida es indestructible, el juramento que Dios le hizo será obligatorio para siempre. Una persona garante estaba sujeta a la misma penalización de aquel a quien ofrecía garantía, incluyendo la muerte. Sin embargo, el Padre estableció a Jesús como garantía para nosotros de que Él no incumplirá nunca sus promesas. Así tenemos seguridad de salvación en Cristo Jesús. En Cristo el juramento de Dios también se hizo obligatorio para siempre. Así que nuestra seguridad es con garantía perpetua. Continuamos con un sacerdocio sin pecado. Hebreos 7:26 da características especiales del sacerdocio de Cristo. Primero, santo, griego, osios, aquellos que guardan una relación de pacto con Dios y con los demás. El Verbo hecho carne, aunque semejante a nosotros, era santo y permaneció puro e intacto. Ante el mal, Satanás no pudo herir su cabeza ni pudo lograr que cediera ante todo tipo de tentaciones. Jesús era libre de culpa delante de su Padre y ante el universo no caído. Inocente, griego, ácacos, simple, cándido, no vengativo. Describe como inocente incluso respecto a sus intenciones y motivaciones, que en ningún momento intentaron hacer daño o herir a nadie. Sin mancha, griego, amiantos, puro, en el sentido religioso y moral, sin mancha, el inmaculado Hijo de Dios permanece puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. La posesión de nuestra naturaleza combinada con la divina y su exposición a todo tipo de tentaciones conforme a nuestra semejanza y su victoria sobre ellas testifican su impecabilidad. Cristo no tuvo pecado propio, fue el divino portador de nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. Tomó sobre sí mismo la responsabilidad de ellos y los llevó como nuestro sustituto y garante. Fue hecho pecado por nosotros y cuando ofreció su vida una vez y para siempre, pagó por todos nuestros pecados que llevó sobre sí mismo. La perfecta obediencia de Jesús durante su vida terrenal hizo posible que ofreciera su propia vida voluntariamente, Efesios 5:2, y como un sacrificio acepto a Dios, Hebreos 9:14. Apartado de pecadores, griego chorizó. El tiempo del verbo sugiere que este fue un estado presente en Jesús que comenzó en un momento específico, cuando Él habitó como verbo encarnado,
Él fue apartado del giro vital de los pecadores y la única relación que tuvo con el pecado fue para hacerle expiación. Hebreos 9:28, siendo totalmente libre de culpa y de pecado. El Salmo 1:1 y 2 nos recuerda: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahora en el cielo mantiene esa condición sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12, versos 2 y 3. Hecho más sublime que los cielos. Griego upselos. Jesús fue hecho más sublime que los cielos significa que ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. Procedemos a las aplicaciones pertinentes. Jesús, siendo plenamente humano, nunca pecó, nunca cedió a la tentación. Es perfecto, no solo porque nunca pecó, sino también porque no se corrompió con el pecado. Jesús es nuestro ejemplo, nos muestra cómo correr la carrera de la vida, para que nosotros sigamos sus pisadas, con seguridad. Debido a que es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, es nuestro Salvador, debemos imitarle y con su ayuda poder reflejar su carácter. Cristo el alto, sublime y hecho más sublime que los cielos, exaltado a la diestra de Dios Padre, es la clase de sumo sacerdote completamente adecuado para nuestras necesidades. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora no como un mero suplicante, intercede por nosotros el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y nuestras oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de su justicia, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda nuestra transgresión. Palabras de vida del Gran Maestro 142. Era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios como si nunca hubiésemos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía que Dios cumplirá su palabra. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es el gran yo soy, es el mediador entre Dios y la humanidad, quien pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está guardado como reliquia en la humanidad y la humanidad está incluida en el seno del amor infinito. El deseo de todas las gentes. Página 17. No dudamos de que hemos sido bendecidos con el estudio de esta semana y debemos de alegrarnos y gozarnos en nuestra esperanza de salvación y de vida eterna, centrando nuestra mente, nuestra fe y nuestra conciencia en aquel que está entronizado e intercediendo en el trono de la gracia, esperando con esperanza grande la manifestación suya, gloriosa como gran Dios y Salvador en su segunda venida, en donde solucionará totalmente
el problema del pecado y darnos la eterna redención. Finalizo deseándoles un feliz sábado en la presencia del Señor.